segunda parte es escuchar las experiencias de profesionales indígenas, profesionales de cómo queremos verlo, cómo podemos entender una serie de temas como es la educación superior para indígenas, los indígenas en la educación superior, qué significa haber pasado por ella misma, luego de eso, qué implica la educación superior para los indígenas en términos de sus experiencias de movilidad social, empleabilidad, etc. Tanto para ellos mismos como para sus comunidades. Entonces, para eso hemos invitado a 3 participantes, a Johnny García, Moisés Suso y Luis Vítor, aquí presentes, y nos van a contar un poco desde su punto de vista con estos temas. Vamos a empezar por Luis Vítor. Él es parte de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI. Ha sido becario de la UI, ha trabajado para diferentes ONGs, para CONACAMI y para CAOI en sus inicios, y actualmente forma parte de la CAOI. Buenos días. ¿Todo bien? Bueno, yo lo siento bien lejos. Así que quiero agradecer a Ricardo y a Rodrigo por habernos invitado, y a ustedes también por compartir un poco sus lecciones. Me avisan si es que no se escucha bien. En principio, yo formé parte del grupo de entrevistados para el estudio que estaba haciendo Ricardo, y realmente me sorprendió muchísimo las inquietudes que tenía Ricardo respecto a la educación, ¿no? Y particularmente en Perú, y particularmente digo para los que venimos de la zona antigua, o sea, de repente es un contexto bien diferente, ¿no? A los que vienen probablemente de la Amazonía, donde tal vez hay una mayor claridad de lo que es ser indígena, o también hay una mayor claridad tal vez desde las políticas públicas, ¿no? Que se enfocan de repente en los pueblos indígenas de la Amazonía, y es muy diferente para los que estamos o los que venimos de territorios de comunidades andinas, ¿no? Y quería comentar eso. Lo segundo es un poquito comentarles el origen mío, digamos, ¿no? Yo nací en Cerro de Pasco, en una ciudad que seguro ustedes lo conocen muy bien. Mi comunidad es una comunidad que está adyacente a la ciudad, ¿no? Y si ustedes han leído los libros de Scorza, pues en el libro Garabongo el Invisible se hace una referencia bien anecdótica, ¿no? A la búsqueda de abogados, y se hace referencia a que esta comunidad la comunidad de Yanacancha, al cual pertenezco yo, habría pagado los estudios de Ledesma para que sea abogado y presente su tesis y luego defienda a las comunidades, ¿no? Entonces, mi origen tiene que ver con esta historia, ¿no? De las comunidades que en los años 50, 60 tenían luchas por recuperar sus tierras producto de unas expropiaciones, digamos, de la empresa, sobre todo de la minería en la zona, ¿no? Tanto para hacer minería como para hacer ganadería. Entonces, yo creo que ese es un elemento que probablemente ha contribuido a la formación profesional después, ¿no? La cercanía de la comunidad con la ciudad, ¿no? Entonces, yo comenté a Ricardo, por ejemplo, que yo fui a estudiar a la escuela pública de la ciudad, ¿no? De la capital de la provincia, ¿no? Y probablemente eso era una ventaja respecto a otros hermanos y hermanas de la comunidad que tal vez iban a estudiar a la escuela de la comunidad o a las escuelas de los barrios de la ciudad. Yo fui a estudiar a la escuela digamos, una de las escuelas públicas que tenía cierto reconocimiento, digamos, ¿no?
pero creo que dentro de la escuela yo era una persona probablemente un poquito, junto con otros creo, que éramos como, pues, ¿cómo lo describiría? Como algo distante respecto a la realidad de otros niños, al modo de vida de otros niños, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo comenté a Ricardo también era de que, por ejemplo, una de las cosas prohibidas para nosotros eran las palabras en quechua. Y de hecho la educación que nosotros tuvimos ahí fue eminentemente en castellano. Y creo que hasta ese entonces uno no tiene conciencia, digamos, de la importancia de la identidad, ¿no? Creo que uno después va tomando mucho más conciencia. Yo creo que otro de los elementos claves probablemente ha sido la formación ya universitaria, ¿no? Yo estudié economía, me formé en eso, era una persona probablemente muy vinculada a la vida organizativa, primero en la comunidad y después en las organizaciones de la provincia, ¿no? y la región. Entonces, pues desde la universidad ya participaba en las actividades organizativas, sociales, políticas que podían haber vinculadas con las comunidades, porque era probablemente lo que más yo conocía y con la cual uno puede sentir afinidad, ¿no? Y a partir de eso yo comencé a estar empleado, digamos, ¿no? Primero fui contratado por una ONG local, donde creo que uno puede decir que también lo puede entender como parte de la formación personal, profesional también, ¿no? Porque creo que no es únicamente la universidad la que da todos los elementos, digamos, ¿no? Y creo que a partir de eso es que, al menos de lo personal, me vinculo muy fuerte con las iniciativas que hay de organizaciones, de comunidades, ¿no? Y vemos varios temas, varias preocupaciones que podían existir en la región. Y luego hay algo que había por ese entonces, en los principios de los 90, había una ola, digamos, una tendencia global que tenía que ver con lo ambiental, digamos, ¿no? Es decir, los ambientalistas, los ecologistas estaban de moda, ¿no? Había lo de Río 92, la conferencia, entonces muchísimas ONGs también estaban entrando un poco a esos temas, y en particular yo comencé investigando los efectos de la minería en las comunidades. Entonces yo creo que esa fue una de las ventajas, por la cercanía que yo tenía con la zona y por la vida también comunitaria que teníamos en la región. Y luego de eso, pues me involucro en un par de emprendimientos que los compañeros han definido, ¿no? Que me parecía bien interesante después de... Yo en realidad nunca lo había definido así, pero después de leer la carta de invitación me puse un poquito a reflexionar y a pensar, y lo podríamos en efecto redefinir de esa manera, ¿no? Yo participé de varias reuniones de líderes de comunidades campesinas de los Andes que tenían problemas o tenían conflictos, tensiones, diferencias, discrepancias, digamos, procesos de negociación, etcétera, con empresas mineras. Y había también una red de ONGs que trabajaban un poco en esa temática, ¿no? Y los líderes sentían la necesidad de crear también su propia red, ¿no? Y eran finales de los 90, y entonces lo que yo vi, lo que probablemente otros líderes también lo vieron allí, era de que había esa necesidad y esa oportunidad de hacer algo. Y vimos que la única manera de trabajar o de impulsar una iniciativa de ese tipo era creando una organización de tipo nacional. En lo político los compañeros lo definieron de esa manera, ¿no? Pues crearon una organización nacional que se llamó CONACAM, ¿no?
y digamos habíamos un grupo de profesionales que estábamos vinculados a la asesoría a esta institución, a este nuevo sujeto político, ¿no? Y mi papel, digamos, dentro de eso era, digamos, proveer o sea, buscar los recursos necesarios para que esto funcionara. Y creo que ahí es donde uno probablemente, y después de haber estado varios años trabajando para ONGs, haber entendido el sentido de la cooperación, conocer muy bien la realidad de repente de comunidades tanto en el centro, en el sur del país, etcétera. Pues a mí me piden buscar recursos, digamos, para que esta iniciativa funcionara, ¿no? Creo que eso es lo que me tocó, digamos, a mí hacer en ese emprendimiento que pudieron organizar. Una segunda cuestión que a mí me pareció interesante después también era que estando dentro de esa experiencia se gestara otro tipo de iniciativa de articulación de organizaciones indígenas a nivel de la región andina, ¿no? Es decir, Ecuador, Bolivia, Perú. Se creó un programa de intercambio de experiencias más en el nivel político, organizativo y de identidad, y menos tal vez en los aspectos educativos, etc. Y también me tocó facilitar en principio ese proceso de intercambio y después también y como actualmente también lo vengo apoyando, es hacer que esta iniciativa funcione, digamos, tenga programas, ¿no? Uno de los programas en los cuales, por ejemplo, yo trabajo actualmente tiene que ver con la observación sobre el cumplimiento de diferentes instrumentos jurídicos internacionales que han suscrito o ratificado los estados con relación a los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces mi papel tiene que ver un poco con eso. Y parte de la formación, por ejemplo, que yo recibí, digamos, en las becas de la Universidad Indígena Intercultural, tiene justamente que ver también con este tipo de procesos, digamos, ¿no? Eso sería un poquito la parte más testimonial, ¿no? Lo segundo que quisiera comentar con ustedes es que yo creo que en mi historia personal yo sentí que la universidad peruana en particular, digamos, o en las cuales yo he pasado, digamos, no he visto que hayan tenido programas o hayan estado preparados para recibir estudiantes indígenas, etc. O sea, creo que no hay, digamos, excepto San Marcos de repente porque tiene el programa de beca para indígenas, digamos, de la Amazonía, ¿no? Pero no sé, no conozco a profundidad, digamos, el contenido, la currícula, no podría, digamos, tener una opinión sobre eso, pero siento en general que no está diseñado, digamos, para tener una educación, tal vez ni siquiera intercultural, ¿no? Digamos, siendo un poquito crítico, digamos, tienen una currícula y en ningún momento, digamos, se abrió, por ejemplo, otras posibilidades. Creo que lo otro viene más bien por iniciativa propia, digamos, ¿no? Yo lo sentiría más o menos en ese sentido, ¿no? Lo segundo, yo creo que, por ejemplo, en mi región, la Federación de Comunidades Campesinas tiene un convenio con la universidad, por ejemplo, para el ingreso de estudiantes, digamos, ¿no? Por ejemplo, si hay 600 vacantes, creo que pues tocaría como el 10%, por ejemplo, para que haya, digamos, hijos o miembros de comunidades campesinas o hijos de comuneros puedan estudiar en la universidad, ¿no? Pero es lo único que puede haber, digamos, en el margen, ¿no? Después no hay otro tipo de facilidad o oportunidad, ¿no? Entonces yo lo que siento, puede haber una tendencia de cambio, es posible, pero digamos, siento que ahí tampoco, digamos, de repente esto está extendido en otras regiones de los Andes, ¿no? Es decir, nosotros lo vivíamos porque
era una necesidad y porque la federación tuvo su participación cuando se fundó la universidad, entonces tenían algo histórico y lograron acuerdos, digamos, ¿no? Un segundo elemento yo creo que también hace un poco diferente a nosotros en la experiencia en la región es que hoy día la mayoría de jóvenes, de líderes o incluso de dirigentes de las comunidades, la mayoría ya ha pasado por las universidades, ¿no? Entonces, sin que tal vez sea, por ejemplo, en nuestro caso, una educación intercultural, o sea, una educación bilingüe, ¿no? Pero la mayoría ya son profesionales y están probablemente dedicándole también parte de su tiempo en la comunidad, pero no necesariamente están empleados o son empleados de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, tienen otras actividades laborales, pero parte de su ocupación también está, por ejemplo, presidir la comunidad, ser miembro de la directiva de la comunidad o apoyar en gestiones, etc., ¿no? Eso es un tercer elemento que me parece que podría rescatar un poco de esa experiencia. Lo último que me parece en las inquietudes que planteaba Rodrigo respecto al emprendedurismo, que es una palabra muy complicada para los que venimos yo creo que en mi experiencia personal yo lo que veo es que, digamos, hay muchos valores que probablemente los aprendí y los sigo manteniendo que provienen de mi formación en la comunidad, ¿no? El de la solidaridad o el de la colaboración, por ejemplo, o el de la reciprocidad, ¿no? El de no estar siempre mirando si no hay que hacer algo, ¿no? Yo creo que esos valores después también se van transmitiendo, digamos, en lo cotidiano o en lo profesional que uno busca o en lo que hace uno, ¿no? Entonces, eso me parece que es un factor importante, ¿no? Creo que cualquiera que hace un emprendimiento de cualquier tipo debe, indudablemente, exige cierta disciplina, exige ciertos valores, ¿no? Y exige probablemente también tener en cuenta muchas cuestiones éticas, morales, etc., ¿no? Entonces yo lo vería más o menos en ese sentido, ¿no? Y finalizar comentándoles que para mí el hecho, por ejemplo, de haber sido becario, indudablemente uno aspira a que no solo exista probablemente un mejoramiento en las condiciones económicas laborales, sino fundamentalmente, por ejemplo, para mí era ampliar una visión que uno puede tener respecto a las cuestiones académicas, políticas, jurídicas, culturales incluso, ¿no? Dentro de esta beca y dentro de otras becas, a mí me han permitido, por ejemplo, conocer realidades de pueblos que uno no se imagina. Por ejemplo, en África, ¿no? La realidad de los pueblos indígenas es muy diferente a la que existe en América Latina, o la realidad de los pueblos indígenas en Filipinas, donde es totalmente diferente, digamos, ¿no? Entonces son cuestiones probablemente que a uno le permiten ampliar, ¿no? Y una de las cosas que siempre me ha interesado a mí en toda esta formación ha sido recuperar probablemente las experiencias organizativas que existen, pero también cuáles son los cambios en políticas a los cuales uno puede contribuir, digamos, ¿no? Desde su papel en las organizaciones, ¿no? Yo tengo un papel, digamos, dentro de las organizaciones o dentro del movimiento indígena, entonces, ¿cómo es que nosotros como profesionales podemos contribuir a que el discurso tenga argumento, el discurso tenga propuestas, tenga un contenido propositivo y de repente al mismo tiempo tenga una apuesta intercultural, ¿no? Yo no creo que lo indígena en lo andino busque, digamos, volver al pasado o encerrarse en sí mismo, ¿no? Yo creo que en lo andino, por lo menos,
creo que siempre ha sido un proceso mucho más abierto que viene desde hace muchísimas más décadas atrás, ¿no? Gracias, Rodrigo. Sí, he cumplido. Bueno, ahora vamos a pasar con Moisés Suso. Él ha sido becario del programa de becas de la Fundación FOR, justamente en ProIBE. Actualmente trabaja en el Ministerio de Educación como parte de la Dirección de Educación Intercultural Bilingue Rural. Y nos va a contar un poco de su trabajo y de sus propias experiencias. Buenas tardes, gusto estar acá en esta mesa de trabajo y agradecerles a IP, a Ricardo, ¿no? y a Rodrigo por la invitación. Como decía un compañero al inicio, los indígenas no solamente sabemos recibir, ¿no? También dar, ¿no? Es decir, la reciprocidad. Y creo que este compartir, ¿no? que voy a realizar con ustedes también es parte de este proceso de reciprocidad. Es decir, con cuánto nos ha servido la formación en la educación superior para la mejora, ¿no? de la calidad de vida, para la mejora, ¿no? digamos, de la situación, ¿no? de nuestras familias. Bueno, yo soy Aymara, nacido en Puno. Por circunstancias de la vida, mi familia migró, ¿no? Yo llegué a Lima terminando la primaria, a los 12 años. Y luego la secundaria lo realicé en Lima, estudié en San Marcos, luego en educación, en especialidad de lengua, estudios también de ciencias sociales en la misma San Marcos, y luego me postulé al PROIP Andes, ¿no? de Bolivia, y ha sido un cambio grande, ¿no? El paso por la Universidad San Simón, ¿no? de Cochabamba, el PROIP Andes. Así creo que acá el compañero Guido se ha contado, ¿no? algo de PROIP Andes. Esto marca para mí un antes, ¿no? y un después, ¿no? El estar en PROIP Andes y el ser becario de FOR marcaron, ¿no? como les repito, un antes y un después. Y el hecho también de ser de la comunidad, ser aymara, ser de Unicachi, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado, ¿no? También me ha marcado bastante, ¿no? Creo que sí soy un privilegiado, ¿no? digamos, de estar, digamos, entre los indígenas. Somos de los pocos, creo, ¿no? los afortunados que hemos roto barreras, ¿no? estructurales que hay en el Estado, ¿no? en educación, en tema de organización social, en tema político. Y yo empiezo haciendo 3 preguntas, ¿no? para entrar al tema de compartir la experiencia laboral, y a partir de eso hacer algunas reflexiones, ¿no? sobre el tema que nos convoca, sobre la empleabilidad. De repente no es un término afortunado, digamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los andinos, no hablamos de empleabilidad, ¿no? Esas cosas creo que son términos del mercado, ¿no? Términos económicos, ¿no? de los economistas que han inventado, ¿no? estos conceptos. Nos hablamos más de trabajo, ¿no? como decía Guido también al inicio, de
de la relación del trabajo con la comunidad, con la fiesta, ¿no? La vivencia, ¿no? Ese es el sentido del trabajo, ¿no? Las preguntas son, ¿no? La profesionalización de los indígenas o la educación superior, como también han mencionado, de los pueblos indígenas, permite la movilidad social. La meritocracia es igual a mejores oportunidades laborales. ¿De qué otros factores dependen las posibilidades reales de mejora laboral? Exclusivamente del tema de la meritocracia. Hay otros factores que también intervienen, ¿no?, en el proceso digamos, de que los pueblos indígenas, los profesionales indígenas pueden tener mejores oportunidades laborales, ¿no? Y por ende mejores oportunidades en tema salarial, ¿no?, en tema remunerativo. Entonces, estas tres preguntas las invito, ¿no?, para que podamos reflexionar y vamos, creo que hemos estado hablando del tema y se estaba dando, ¿no?, hemos estado hablando de respuestas. Yo voy a partir de mi experiencia y también a partir de la experiencia de los egresados polibantes, caso de los peruanos, vamos un poco, digamos, encontrando, ¿no?, y en qué medida la meritocracia es un factor, ¿no?, de éxito, digamos, laboral, ¿no? Creo que ese es el tema central, ¿no?, digamos, de este seminario. Empieza diciendo, creo que el acceso de los pueblos indígenas a la educación superior, concretamente a la educación universitaria, ha sido una experiencia que han llevado varias universidades en el país, ¿no? Mencionar San Marcos, para los pueblos amazónicos, está la Universidad de la Cantuta, que también ofrece, ¿no?, becas y ofrece acceso libre, ¿no?, a estudiantes indígenas, tanto andinos como amazónicos. Hay una especialidad de IB en la Universidad de la Cantuta. Entonces, esa es otra universidad que también existe. Tenemos en Cusco, perdón, la San Antonio, ¿no?, Abad. Tenemos San Cristóbal de Huamanga, Ayacucho. Tenemos de Huancavelica, la Universidad Nacional de Huancavelica, y así en la Amazonía también creo que está la Universidad Intercultural, ¿no?, la Amazonía, la UNIA, también da becas, ¿no? El Formavia de Iquitos. Entonces tenemos algunas, no creo que algunas universidades del país ofrecen acceso libre, ¿no?, becas para estudiantes indígenas para pregrado y para posgrado, ¿no? En posgrado tenemos la Universidad del Altiplano, ¿no?, hay una maestría en lingüística andina y educación. Entonces, eso también tenemos. Bien, entonces, un poquito yo le voy a contar cuál es la situación laboral de los egresados de Proibandes, en el caso de los peruanos. Guido mencionó, ¿no?, hasta el presente se han egresado 6 promociones. De esas 6 promociones, el segundo país que ha tenido más egresados es el Perú, ¿no?, después de Bolivia. En el caso de Perú, la primera promoción que empezó en 1996, accedieron 12 colegas, ¿no?, 12 estudiantes. En la segunda promoción solo ha entrado un estudiante, ¿no?, de Perú. La tercera, 11 estudiantes. En la cuarta promoción entraron 10. Yo fui parte, ¿no?, de esa promoción, ¿no?, mejor. En la quinta promoción han entrado a estudiar 5 peruanos, y en la sexta una estudiante quechua. Del total de egresados, los que han accedido a egresados han sido 40.
peruanos, ¿no?, que han estado en Proyecto Andes. 21 han sido quechuas, 10 aymaras y lo que resta han sido de los pueblos amazónicos, ¿no? O sea, Huampis, han habido también compañeros achánicas, ahuajú y algunos mestizos, ¿no?, que también han entrado en algunas de estas promociones. ¿Cuál es la situación laboral, ¿no?, de estos egresados? Aparentemente, según este concepto de la meritocracia, como estos compañeros han culminado la maestría, ¿no?, con su tesis, se han graduado, ¿no?, como magíster, en teoría supone, ¿no?, tener de mejores oportunidades laborales y mejores oportunidades, ¿no?, salariales, ¿no? Esa es en teoría, ¿no?, según el enfoque, digamos, de teoría de la meritocracia, ¿no? Porque han desarrollado, ¿no?, en esos casi 3 años de formación intensiva en maestría, lunes a sábado y todo el día, han desarrollado capacidades laborales que les permitían estar, pues, en mejores condiciones que otro segmento de la población, ¿no? ¿Ya? Entonces, pero la realidad es que es otra. De estos 40 estudiantes, yo comparto trabajo, ¿no?, en el Ministerio de Educación con 5 compañeros de distintas promociones. Otra cantidad importante también trabaja en direcciones regionales de educación y en las UGEL, ¿no?, en sus regiones. Algunos trabajan en ONGs, otros trabajan en docencia superior y algunos, un número menor, permanece todavía en aula, ¿no? Ya, permanece en aula. Pero hay un problema. Si bien los 40 o no todos, ¿no?, porque algunos cuantos creo que no son docentes, pero la mayor parte de esos 40, cuando accedieron a Proyecto Andes, éramos docentes de aula, ¿no?, algunos de inicial, otros de primaria, otros de secundaria. La gran parte trabajaba como docente de aula, ¿no?, en colegios, en escuelas, y algunos compartían labores, ¿no?, en ONGs, ¿no?, algunos. Pero ahora la mayor parte ya no está en aula, ¿no? ¿Y dónde está el problema, no? Porque aparentemente ha habido una movilidad social, ¿no?, una mejora, ¿no?, en cuanto a la mejora de las oportunidades de empleo, de repente también una mejora salarial, ¿no?, aparentemente, pero hay un problema, ¿no? Ahí. El problema es que hay una barrera social, ¿no? En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, los que estamos ahí, somos especialistas en IB y algunos en medición de la calidad educativa, pero no podemos, de repente la coyuntura política no permite también, ¿no?, pero no podemos pasar de ahí, ¿no? Digamos, cargos, ¿no?, que facturan digamos, los viceministerios. Esos cargos, digamos, yo pienso y veo que está restringido, ¿no?, a los indígenas. No podemos tener acceso porque son cargos de confianza, son cargos que no necesariamente implican, ¿no?, que el indígena esté bien preparado académicamente, ¿no?, pues, profesionalmente. Eso no cuenta. Lo que cuenta es la confianza que tiene los bancos
esa es una barrera, ¿no? Y esa barrera creo que en Bolivia han superado, ¿no? Porque muchos de nuestros compañeros están en cargos de confianza, ¿no? Cargos políticos de decisión, ¿no? Tengo una compañera, como le contaba Guido, es senadora de la República, ¿no? Compañera de aula, senadora, ¿no? Otro compañero, viceministro de Educación, creo, ¿no? Guido, y así varios egresados de Rui Andes han pasado por cargos, ¿no? de alta decisión. Es otra realidad, ¿no? Bolivia, ¿no? Creo que es la explicación, ¿no? Pero nosotros estamos, creo, empezando en el Perú con este tema de empleabilidad. Estamos recién empezando, ¿no? A formarnos. Quizás no haya tanto valoración, ¿no? hacia lo indígena todavía, ¿no? Estamos un poquito con esos problemas. Entonces, decía, volviendo al tema, ¿no? laboral de la experiencia, yo cuando regresé de Cochabamba, ¿no? venía con altas expectativas, ¿no? Porque el desarrollo, digamos, la reinserción laboral de los compañeros, de los egresados de Rui Andes en distintos países, nos daban, ¿no? ese panorama de que los egresados venían, llegaban pues, ¿no? a sus países de origen, volvían y se insertaban con bastante éxito, ¿no? en cargos públicos, en instituciones académicas. Uno regresa, ¿no? con esa expectativa, ¿no? regresa al Perú, pero la situación es que cuando yo regresé al aula, ¿no? porque yo soy docente nombrado, ¿no? regresé al aula, pero tenía, pues, no, lo que yo había aprendido no podía ejercerlo, ¿no? en aula, porque yo soy docente nombrado en un colegio público de Lima. El Colegio Público de Lima, la IB, la interculturalidad, ¿no? esos temas de inclusión no cuenta, ¿no? La mirada es otra, ¿no? La presión de la realidad peruana es otra en Lima, ¿no? En el colegio público. Entonces, hay una frustración, ¿no? Como Gaby decía, ¿no? no solamente es éxito, no solamente son glorias, ¿no? También hay frustraciones, hay fracasos, ¿no? hay cosas, barreras sociales que hay que romper. Entonces, pero al inicio fue frustrante, ¿no? Yo lo conté a Ricardo, ¿no? Cuando también me entrevistó, ¿no? Como compañero, nos han aplicado, ¿no? como hace 40 preguntas. 41, pero en el caso mío creo que fue más, porque fue una tarde larga, ¿no? de conversación. Sin café, ¿verdad? Sin café. Sin café. Ya avisas con lágrimas, ¿no? Porque en realidad ha sido como una especie de, cuando Ricardo me entrevistó, ¿no? en mi casa, una especie de una catarsis, ¿no? Recordar las frustraciones, ¿no? Pero esas frustraciones, pues, nosotros los indígenas, son un estímulo, ¿no? Para levantarnos y decir, ¿no? Soy Aymara, tengo una razón de ser, ¿no? Tengo que hacer algo por los pueblos, ¿no? Entonces, yo me levanté, ¿no? Felizmente, conocí personas en el camino, gracias al aporte de Rui Andes. Y yo hice varias cosas, ¿no? Fuera de la escuela, ¿no? Paralela a la escuela, yo hacía consultoría, ¿no? Me buscaba. Y publiqué este librito, ¿no? De Vinicache, que este librito, pues yo lo recuerdo como es como un hijo mío. Mi primer hijo, ¿no? Porque este librito me ha abierto puertas, no solo en Lima, ¿no? Me abrió puertas al exterior. Y este librito pues nació, pues, ¿no? La editorial San Marcos me financió, ¿no? La UNICEF, ¿no? Acá creo que está María Ibáñez. UNICEF, ¿no? Está este programa Iba Más. Financió una parte y la editorial tiene otra parte, entonces salió el libro así, ¿no? Entonces,
mi vida pues un poquito es complicado, ¿no? Situaciones, éxitos, ¿no? Pero de repente son dos caras de una misma moneda, ¿no? Los éxitos no vienen desde la nada, ¿no? Vienen de ciertos resolver problemas, saltar barreras, ¿no? Es una combinación de dos caras, ¿no? El éxito, ¿no? Digo, la mejora, digamos, de mejores oportunidades laborales. Ya, entonces, regresando, ¿no? Al tema, combinaba, ¿no? Docencia en aula, por ratos pedía licencia, eran consultorías, ¿no? 3 meses, 4 meses, más jugaba, ¿no? Luego, a mí me gusta escribir, ¿no? Me gusta reflexionar y escribir. Siempre escribía, ¿no? Era mi pasión escribir. Escribía. Con este libro me abrieron puertas para todo, ¿no? Ámbito laboral, ámbito académico, ¿no? Se me abrieron muchas puertas. Y en el año 2009, fue un año, de repente es el mejor año, ¿no? Para mí, aspecto laboral, ¿no? Porque me dieron ofertas, ¿no? No podía, la demanda era mucha y no sabía a dónde ir, ¿no? Porque venía para la docencia, decían, ¿no? Las AMAR, vamos a trabajar, ¿no? Me llamaban de SILA, vamos a trabajar. Ya. El ministerio también me llamaron, ¿no? Pero por problemas de que no, por el tema del profesor nombrado no podía, ¿no? Tenía que renunciar a mi cargo, entonces no. Para escribir artículos, ¿no? También, ¿no? Ha sido un año muy bonito, ¿no? 2009. ¿Ya? Y luego pasé, ¿no? Al Ministerio de Educación, donde estoy hoy. Y está en el ministerio, trabajar con gente que no es indígena es difícil. No es porque no sean indígenas, no es por eso, ¿no? Porque yo tengo amigos de todos lados, ¿no? Indígenas, no indígenas, afros, masónicos, árabes, ¿no? La FOR me ha permitido conocer gente de distintos orígenes, ¿no? Tuve la oportunidad de viajar afuera varias veces y me ha permitido conocer gente de distintos lugares con distintas cosmovisiones. Y pues aprendí a ser intercultural pues, en la convivencia, ¿no? Creo que no es tanto, la intercultural no es tanto discurso, digamos, de decir, la intercultural crítica, ¿no? Es reflexiva, ¿no? Es transformadora, ¿no? Es un plano, ¿no? De la interculturalidad, ¿no? La parte conceptual, pero lo otro está en la vivencia. ¿Sí? Entonces yo aprendí la interculturalidad, la teoría, ¿no? Y la práctica, ¿no? La convivencia con muchos pueblos indígenas, con muchos colegas, compañeros indígenas de distintas partes, ¿no? Del mundo. Ese es un plus, creo, ¿no? Que nosotros estamos digamos, somos indígenas, que nos movemos en espacios multiculturales, nos permite aprender, ¿no? De los no indígenas y también de los indígenas. Entonces, actualmente yo trabajo en una dirección que tiene que ver con educación intercultural, ¿no? El IGVIR. Y la gran parte, por la misma razón, ¿no? De la dirección, son indígenas. Hay aymaras, hay quechuas, ¿no? Hay achanicas, chipivos, hay aguacún, hay guanupis. Somos una dirección dentro del ministerio, pero un pequeño, ¿no? Gente mestiza también que trabaja, gente mestiza pero comprometida, ¿no? Con la transformación de la educación, con la transformación de nuestra realidad, que no es reconocida por la gran parte de la población, ¿no? Somos un país pluricultural, ¿no? Pluriétnico, plurinacional. No nos reconocemos, ¿no? Nosotros. Pero hay gente mestiza que apuesta por este proyecto de un país distinto. Entonces nosotros trabajamos en esos ambientes, ¿no? Esa es, ¿no? Un poco mi experiencia laboral. Y de esto yo me permito, ¿no? Para cerrar, extraer algunas reflexiones, algunos
algunos comentarios, de repente son sueltos, pero no son reflexiones que podrían ayudarnos, ¿no?, a un poco entender hasta qué punto, ¿no?, los méritos que tienen los indígenas con mucho sacrificio es reconocido, es puesto pues en su valor, ¿no?, por los estados, por las instituciones públicas, por las instituciones académicas. Y voy a hacerlo con algunas preguntas, ¿no?, que me habían sugerido, ¿no?, los IP. ¿Cuál es el impacto real de la educación superior en los profesionales indígenas para mejorar sus posibilidades de acceso a mejores empleos? El impacto real, ¿no? Como decía, teóricamente, la profesionalización de los indígenas conllevaría al acceso a mejores oportunidades de empleo. Y es común esto, ¿no? Decir, ¿no? Cuando decimos la educación superior, movilidad social, ¿no?, cambio de estatus social. Ese es en el imaginario social, ¿no? Esa es la percepción que la población, la sociedad tiene, ¿no? Y nosotros mismos lo tenemos, pero yo lo tenía, ¿no?, y lo sostengo todavía, ¿no? Creo que es un espacio, los méritos creo que todavía no digamos, no en su interior, pero todavía se valora, ¿no? Valoran personas, instituciones, valoran, no digo en absoluto, tampoco en lo mínimo. Yo lo pongo en términos relativos, ¿no? Depende también de la gestión, ¿no?, de los funcionarios que dirigen una institución. Digo también, estamos en un escenario donde se ha posicionado el discurso sobre las posibilidades de obtener un empleo como producto del mérito propio, es decir, la meritocracia. Estamos en ese escenario. Ciertamente, la educación superior en población indígena permite el acceso a empleos mejor remunerados, ¿no? Creo que eso no podemos negar, ¿no? Hemos visto casos, ¿no? El caso de Bolivia, ¿no? El caso de Chile, el caso también de lo que les cuento de los propios Andes y también de otros compañeros, ¿no?, de Formaviap, la Universidad del Altiplano. Yo trabajo con sus compañeros, son indígenas y tienen mejores posibilidades laborales y remunerativas actualmente. Pero, ¿no?, esas posibilidades reales dependen también de otros factores, no solamente del mérito, como decía, ¿no? Yo un poquito pongo un término relativo en medio. Por ejemplo, ¿no?, el tema del tema partidario, ¿no?, político. Tiene que ver, ¿no?, mucho con las instancias públicas. El tema de las redes, de círculos laborales que existen al interior de cada institución pública. Y estas relaciones que hay en las instancias públicas, ¿no?, de los compadres, ¿no?, hay todavía eso. Existe. Y a veces estos factores que menciono se contraponen, ¿no?, a los méritos, ¿no? Y uno lo siente, ¿no?, cuando está en una institución pública o académica. Un indígena pues, se da cuenta, no es inteligente, no digamos que pasa, ¿no?, por alto, ¿no?, se da cuenta y se da cuenta que si bien el mérito funciona de cierta manera, ¿no?, en ciertos espacios, ciertos niveles, pero en otros niveles ya no funciona, ¿no? Y de esto destaco las redes laborales, ¿no? Hay unas redes laborales pero espantosas, ¿no?, en los ministerios, ¿no? De Proyplante, por ejemplo, no estuvimos conformados hace poco una red de egresados de Proyplante de Perú, ¿no?, peruanos. Y es para romper estas barreras que hay, ¿no?, en el tema laboral. Porque hay instituciones, por ejemplo, sin mencionar, ¿no?, en un ministerio en particular, pero lo que conozco es que hay, digamos, altos funcionarios, ¿no?, que llaman, como eso, ¿no?, decimos popularmente a su gente, ¿no? Eso existe, ¿no?, cargos de confianza.
hay una red, un círculo laboral. Llamo, ¿no?, al otro, al amigo llamo, entonces hay un círculo ahí que da, ¿no? Entonces nosotros, los de Puigbandes, los egresados, hemos un día, 2 días de trabajo, hemos reflexionado sobre esto, ¿no?, estas posibilidades laborales, ¿no?, posibilidades de acceder un poco más arriba, digamos, porque podemos hacerlo, ¿no?, estamos preparados, ¿no? Creo que nos hemos preparado varios años nosotros, muchos como también, ¿no?, indígenas que han estado por las instituciones también se han preparado, y muchos ya, ahora podemos, yo estoy seguro de que podemos dar más para el país, no solo a cargos medios como estamos ahora. Y les cuento una cosa particular de mi dirección, es que en la actual coyuntura política, yo no soy partidario, ¿no?, de Ollanta tampoco, no, de repente está pensando, no. A mí me convocaron por el mérito, ¿no? Me convocaron, me llamaron por mérito. Pero, la dirección, la DIGEVIR, la Dirección General de Educación Intercultural Bilingüe Rural, actualmente se ha abierto bastante, ¿no?, a la población indígena que accedió a la educación superior. Como nunca en esa oficina han entrado, han accedido indígenas, ¿no?, distintas, digamos, procedencias, ¿no?, andinos, amazónicos. Somos un ejército, digamos, ¿no?, más de 100, creo, 200 personas indígenas que han pasado por la educación superior, sea pregrado o posgrado, estamos trabajando, ¿no?, por el país. Y esta coyuntura política creo que es muy favorable, ¿no?, porque las políticas educativas han previsado, pues, justamente la IB, ¿no?, hasta 2016 está previsado 2 políticas educativas, ¿no?, atención preferente a la niñez y adolescencia indígenas. Esa es la prioridad del Ministerio de Educación, ¿no?, con la actual gestión. Yo, pues, no llegué en esta coyuntura que propicia, ¿no?, porque antes la situación era otra. Cuando regresé de Cochabamba, estaba el gobierno, ¿no?, de la García, y el AIB, pues no era un programa marginal, digamos, no era prioridad del Estado, del gobierno. Pero ahorita hay una posibilidad grande, ¿no?, para los indígenas formados. Bueno, voy a cerrar pasar una tarjeta. Quería contar los problemas que hay, ¿no?, pero tenía 5 preguntas, pero voy a dejar para otro momento. Solamente para cerrar, la última pregunta, ¿no? ¿Qué se sugiere, ¿no?, para mejorar las oportunidades laborales, ¿no?, de los indígenas? Yo pienso que hay que dar mayor protagonismo a ellos, ¿no?, a los indígenas que tienen mayor proyección laboral, mayor proyección académica, ¿no?, proyección más potencial, ¿no?, intelectual. Hay que darle mayores espacios, mayores posibilidades, ¿no? También hay que dar mayor acceso a la formación profesional. ¿Sí? Este tema de las becas debe seguir, ¿no?, debe continuar. Debe haber becas también, ¿no?, para especializaciones a los que están trabajando en servicio, ¿no?, los que trabajan. No hay, ¿no?, ese tipo de becas. Debemos promover programas antidiscriminatorios entre los trabajadores de una institución pública. Hay todavía, ¿no?, vivimos todavía en los ministerios, ¿no?, cosas de este tipo, ¿no?, cosas negativas, ¿no?, de discriminación. Y se debe promover, eso es lo que nosotros hacemos desde la DIGEVIR, ¿no?, trabajos interétnicos, ¿no?, grupos
multiculturales, para que podamos entendernos y no como se hacía antes, ¿no? Los indígenas por acá y los que no son indígenas por acá. Hacemos formar grupos en instancias públicas, grupos de trabajo interétnicos. Y también este tema de desterrar mecanismos de acceso al empleo no son transparentes, ¿no? Que todavía también subsisten. Y no se valora la profesionalidad de los indígenas, ¿no? Ese tema creo que es otra cosa que hay que desterrar. Bueno, le agradezco mucho, ¿no?, por la paciencia. Quedó pendiente algunas cosas, ¿no?, que de repente en otro momento podemos, ¿no?, compartir, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tapati kata himaroni pukaitan siri aka patorensi kita no kimoshileta ke aka anyabetan terori aka ikatari atiripe itaro akati llamé la ventaja irisa, ¿no? Bueno, primeramente agradecer al IEP por dar esta oportunidad para aprender y compartir experiencias en el tema de pueblos indígenas, tanto individual como comunal. Cuando me llamó una amiga mía, yo dije, ¿ahora qué hago? ¿Cómo le enfoco? Porque hablar de un indígena, hablar de uno mismo para compartir hacia otras personas quienes quieren ver cuál es la realidad del mismo indígena, mostrar su experiencia. No, me ha tomado casi una semana armar esta ponencia, pero espero que les sea a su agrado y tengamos al menos una idea de lo que un indígena propio busca su desarrollo y igualdad de oportunidades. Bueno, el tema está ahí, ¿no? Educación superior, empleabilidad y emprendimiento. Bueno, son temas que, bueno, no lo conozco yo, pero voy a tratarlo de adecuarlo según el ashánica que soy yo, ¿no? Bueno, antes que nada hablar de los temas que se está hablando en este seminario es, no sé si acá, no es que hay acá, ¿no? Sí, hay acá personas indígenas, ¿no? Pero en algún momento se han preguntado cómo nos ven a nosotros los indígenas, ¿no? O alguien se ha puesto a pensar quiénes son esos indígenas. Quizás haya resultados, ¿no? o respuestas que nos dan, ¿no? Uno es eso de salvajes y otro lo demás. Pero cada vez que vemos o hablan de indígenas, ponen esas fotos que ven ahí, ¿no? Personas ahí que toman masato, que están ahí niños desnutridos, gentes que están ahí. Pero bueno, yo como indígena voy a hablar así, ¿no? A veces somos vistos como atractivos turísticos porque yo traje mis instrumentos para poner mi vestimenta, pero dije, no me lo voy a poner porque me van a empezar a tomar foto, ¿no? Mejor la guardo y hablo así normal porque estamos en un seminario donde están indígenas y no indígenas, ¿no? Y aquí nos volvemos casi la mayoría iguales, ¿no? Por otro lado, como pueblos atrasados, ¿no? Como extremadamente pobres, no solamente pobres, sino extremadamente pobres, ¿nos ven? O simplemente nos ven con indiferencia, ¿no? Ahí ellos, y eso es su idiosincrasia y hay que estén, ¿no? Y esto a causa de qué, ¿no? Por vanidad o por ignorancia, en el sentido de no conocer cuál es su estructura orgánica comunal y qué es lo que ellos piensan para poder desarrollarse, ¿no? Solamente decimos, ya pues que hagan ellos lo que quieren, ¿no? Y por discriminación, que muchas historias donde ahorita están ocupando cargos se encuentran, ¿no? En ese espacio, ¿no? De discriminación. Nos tratan de marginar para no sobresalir, ¿no? O sea, no nos dan esa oportunidad de asumir altos cargos porque probablemente digan, no, nos van a cerruchar y yo quedo fuera, ¿no? ¿Quién sabe? Pero realmente
¿quién soy yo, Ashánica, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros y qué cosa es lo que buscamos? ¿No? Entonces, como ves, en el medio son un varón y una mujer, ¿no? Entonces, somos seres humanos como cualquiera, como él, como cualquiera, un hombre o mujer, ¿no? La única diferencia es que vivimos en una comunidad, ¿no? Que tenemos nuestra organización representativa a nivel local, desde la comunidad inclusive, ¿no? Desde la comunidad local, regional y nacional, ¿no? En este caso que es AIDC y CONAP. Y también tenemos nuestras costumbres, nuestras vivencias, que eso yo pienso que los que son indígenas jamás se debe de perder, ¿no? Se debe mantener eso. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Como dije al inicio, desarrollo e igualdad de oportunidades, que nuestros derechos al menos sean reconocidos, valorados inclusive, ¿no? Y esta es una reflexión, ¿no? Hasta dónde estamos realmente incluidos, o si es que realmente estamos desarrollando, ¿no? Esto a manera de un poco ver de quiénes son, qué buscan, y desde luego en el intermedio voy a contar mi experiencia, hacia donde estoy enfocándome, ¿no? Bueno, frente a esto, ¿qué cosa estamos haciendo los profesionales indígenas? Ahí me incluyo yo, que he egresado de la Universidad de San Marcos, ¿no? Pero antes de eso, para mí no ha sido difícil llegar a esa universidad. Como al inicio dije, había una convocatoria de 90 espacios en la Universidad de San Marcos. No sé si llamarle beca porque yo no he sido becado, o sea, no me han dado todo así, sino que ha sido el sacrificio de manera personal para poder ser becado en la universidad, para que en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas me exoneren a tener que pasar procesos para que yo tenga esa oportunidad de estudiar bajo costo bien reducido, ¿no? Entonces, no hablo porque he sido becado yo, sino ha sido por no sé si eso llamar emprendedurismo o si es hablar de tomar decisión uno mismo para poder ese desarrollo encontrarlo, ¿no? Y más adelante vamos a ver cuáles son las oportunidades que hay en este medio. Entonces, si vemos esos 4 dibujitos, ¿no? Los niños están ahí, los padres de familia, hay ancianos. Sin embargo, a nuestro alrededor está el Estado, ¿no? El Estado central, regional y local. Están las ONGs, ¿no? Los comités multisectoriales, organizaciones de base. También están dentro de las comunidades, las empresas madereras, la iglesia, que también está en las comunidades, las organizaciones indígenas también, ¿no? Y finalmente nosotros, los profesionales indígenas, ¿qué cosa es lo que estamos haciendo? ¿Y por qué, si estamos todos aquí, por qué las comunidades siguen lo mismo? ¿Por qué? ¿No? Entonces esa es una de la reflexión, tanto para el Estado, las ONGs, para los indígenas mismos como yo, como las organizaciones también que están asentados allá en Satipo. Como dijimos, ¿no? Estamos hablando en este seminario de profesionales indígenas, ¿no? ¿Dónde están esos profesionales indígenas? ¿Estamos en los subordinados? ¿Estamos en los pensativos eternos? ¿O estamos en los emprendedores? La experiencia que yo tengo, bueno, una vez que en 2006 terminé la universidad, estaba prestando servicio en una organización CONAP. Sin embargo, en Satipo había una ONG que estaba buscando comunicadores indígenas. Entonces mi hermano me dijo, hay una ONG que está necesitando comunicador indígena, porque no hay ahí en Satipo. Ah, ya, bacán. Entonces, justo hubo elecciones para aquel entonces, ¿no? Y bueno, yo siempre fui sin preguntar cuánto voy a ganar, ¿no? Porque sé que soy egresado y no puedo ganar más de lo que uno necesita. Y ya, bueno, conversando con el gerente, me dijo que
acá vas a aprender y aquí va a empezar tu experiencia en ejercer tu profesión. Muy bien, y si me da esa oportunidad tengo que demostrarlo, porque si en el intento de querer lograr los objetivos del proyecto no lo hago yo mismo, que soy indígena, entonces fracaso de toda la posibilidad, porque yo siempre he dicho, yo quiero llegar a la universidad, pero regresar y buscar desarrollar de mi comunidad, de lo que me han enseñado. Obviamente que la parte teórica la tengo, pero la práctica también, porque yo vivo ahí, yo he crecido, ¿no? Entonces, de alguna manera, aunque no sea licenciado, o sea de otros estudios superiores, pueda tener para ayudar a mi pueblo, ¿no? Entonces, no sé si dónde en estos tres rubros nos podemos ubicar, ¿no? O los pensativos eternos. En Saltipo se han creado varias sugerencias, y uno de los que ha estado ha sido yo, al primero, ¿no? Porque desde mucho tiempo las organizaciones indígenas han reclamado y han dicho, necesitamos un espacio dentro del municipio, y el municipio no aceptaba porque decía, si hay una gerencia de desarrollo social y humano que veía para todas las necesidades, tanto indígenas y no indígenas. Pero aquí había un detalle: si un jefe viene a una comunidad y le es complicado el idioma para poder hacer entender, porque se ha visto muchos profesionales que van de aquí, van en una comunidad y no entienden, como que reniegan, empiezan a decir, pero ¿por qué no me entienden? ¿No? En vez de dar alternativa, reniegan y ya, bueno, empiezan a decir ya que estén así mejor y ya, ¿no? Entonces eso ha hecho que personalmente dije, no, yo tengo que estar ahí para poder al menos crear una sugerencia a nivel provincial, ¿no? Entonces se ha creado esa sugerencia, pero sin presupuesto, sin equipos con computadores o nada. Entonces yo estaba en esta fila de los pensativos, ¿ahora qué hago aquí, no? ¿Qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo se hace un proyecto? ¿Cómo se hace un plan de trabajo? ¿Cómo se arma el POI? ¿No? ¿Cómo insertar los proyectos en PIA para hacer los requerimientos? ¿No? Entonces, yo diría que he recorrido todos estos espacios, ¿no? Y hasta ahora donde me encuentro es que dije, no, acá necesitamos un indígena preparado, digamos, hasta donde pueda estar, ayude a su comunidad, ¿no? Es por eso que, pero desde antes, yo acá en Lima prestaba mi voz, hacíamos libretos educativos en el idioma Shánik, en una institución. Y eso ha hecho que yo diga, siendo indígena yo no lo puedo hacer, esto sí lo puedo hacer, ¿no? Quizás por factor de recursos no me va a poder permitir de tener los equipos que se requieren, pero eso no me implica que no voy a poder hacer. Y gracias a Dios ya lo tengo todos los equipos y estoy en el proceso de encontrar hermanos que estén comprometidos también a través de este emprendimiento que he tomado en tener un estudio de grabación intercultural, no tanto indígenas o no indígenas, porque allá hay mucha confusión en el tema de interculturalidad, ¿no? Porque si yo tengo conocimiento de mi costumbre, de mi vivencia y me voy con otras personas extrañas en una comunidad, entonces como que a mí no me aceptarían, pero de la otra persona ya no. Entonces ahí está la parte que me corresponde de hacer entender qué cosa es hablar de interculturalidad, la vivencia entre cultura shánica y la costumbre occidental, ¿no? Entonces, obviamente hay personas de otros medios que, o sea, no les interesa mucho el desarrollo de los pueblos indígenas, ¿no? Pero sí hay personas que también buscan de manera voluntaria, ¿no?, apoyo hacia las comunidades para su desarrollo, ¿no?
Y eso hay muchas, ¿no?, ONGs que están apostando, pero la respuesta en sí de las comunidades, o sea, es como ya, pues yo doy la mitad para mi desarrollo y también los que me quieren aportar, ¿no? Y así ambos, lo que busca la comunidad, el desarrollo e igualdad de oportunidades se puede hacer entre ambos, ¿no?, la comunidad o los profesionales indígenas que hay y con las instituciones que están apoyando a las comunidades. Bueno, y el emprendimiento yo lo he enfocado de esta manera, ¿no?, a través de estudio, trabajo y emprendimiento empresarial. Como indígena me he tratado de armar mi foda, ¿no?, foda Xánica sería eso. Foda Xánica, ¿no?, en el estudio, el trabajo, el emprendimiento, para un poco sacar algunas reflexiones entre las oportunidades y qué cosas doy como Xánica que soy, ¿no? Por ejemplo, en tema de estudio, desde mucho tiempo el pueblo Xánica venía luchando, ¿no?, que haya becas en las universidades. O sea, el Xánica es más conocido como luchador. No sé si se han dado cuenta en el último paro de Bagua. O sea, los Xánica estaban ahí esperando, ¿no? Después se levantaron y bueno, tienen respeto a la Xánica, ¿no? ¿Y cuáles serían las oportunidades? Las oportunidades muchas. Hay becas, hay proyectos en las comunidades, están las mismas ONGs. Y en las debilidades, como Xánica todavía no estamos preparados, todavía tenemos este conformismo, ya pues así voy a crecer, así voy a morir, ¿no? Entonces, toda esa mentalidad necesitamos hacer cambios, ¿no? ¿Y cuál es la amenaza? La discriminación, la marginación, la indiferencia, falta de recursos económicos, que muchas veces no se terminan los estudios superiores. Como le dije, en el año 2000 yo postulé a la universidad, ¿no? A la organización AIDESEP solamente me avaló que soy Xánica, pero de ahí pedirle, ¿sabes qué? Necesito tu apoyo a través de las becas que dan, que sí había, pero dije que no, mejor yo voy a tomar una decisión a nivel personal, hasta donde mi capacidad de indígena que soy voy a poder. Pero si hay personas que quieren colaborar, son bienvenidos, ¿no? Porque ahí tienes que ver en sí cómo tú quieres desarrollarte de manera personal, y de ese desarrollo personal puedas regresar a tu comunidad y ayudar para que ellos también tengan ese pensamiento. Porque al fin y al cabo yo saco mi conclusión que la educación es el punto de partida ahí, ¿no? ¿De qué sirve que bueno, en otros rubros sea el más o sea el menos? No vamos a poder que nuestro pueblo se desarrolle, ¿no? La base fundamental es en la educación. Ahora último hubo designación de plazas de los profesores bilingües. En Satipo había más de 1000 plazas, pero sin embargo profesores bilingües solamente hay 800. Ahora, de esos 800, ¿cuánto verdaderamente quiere que su pueblo progrese a través de la educación? ¿No? Y yo lo digo así porque yo lo veo, yo soy Xánica, yo veo a los profesores mismos bilingües que enseñan allá en las comunidades. Entonces hablamos que tanto los indígenas hay buenos, hay indígenas también que son malos, ¿no? Como también el Estado quiere ayudar en ese proceso de la educación intercultural bilingüe, pero hay dentro de los sectores que no quiere, que pone trabas, restringe, y no se puede hacer, ¿no? Eso es en el estudio. Bueno, en el trabajo, la fortaleza, nadie conoce mejor a nuestro pueblo. O sea, si a mí me contratan como coordinador para Satipo, entonces yo conozco cuál es la realidad de la comunidad, cómo es su vivencia, su forma organizativa. Pero si va uno de otro país o de acá mismo y llega y no encuentra resultados, entonces ahí empiezan ya las cuestiones de las mismas organizaciones, no han venido
han sacado nomás recursos a nombre de la comunidad y habladurías. Eso es la fortaleza. En oportunidades, sé que hay trabajo en educación, como que el que me antecedió están dando esa oportunidad, pero hasta qué punto esa oportunidad tienes la opción de poder plantear, tomar algunas decisiones para el desarrollo de tu pueblo, ¿no? En salud, hay profesionales indígenas a nivel de técnico nomás, todavía no hay doctores, no hay obstetrices. Bueno, en Ashánica no estoy viendo más que en otro pueblo, Aguaruna, si no me equivoco. Están las empresas y proyectos que las ONGs desarrollan en las comunidades. Esas serían las oportunidades que podemos saber en el ámbito de trabajo para los pueblos indígenas. Pero ¿cuáles serían nuestras debilidades? Siempre va a estar que todavía no estamos preparados, ¿no? Y el otro, nuestro conformismo. No estamos preparados, no le digo en el sentido que no vamos a tener la capacidad, sino que cuando tú ejecutas algún proyecto hay ciertos, digamos, tanto administrativo como el plan operativo que tú tienes que manejar, ¿no? Entonces, ahí donde que el indígena o el ashánica un poco no está bien preparado, ¿no? Y las amenazas siempre va a estar la discriminación, marginación, indiferencia, el abuso de algunas personas, ¿no? En emprendimiento empresarial, bueno, nuestras fortalezas serían nuestros conocimientos propios y ancestrales, ¿no? O sea, más que otras personas sabemos nosotros nuestras propias costumbres y cultura, ¿no? ¿Y cuáles serían las oportunidades? Bueno, ahí están pues las consultorías, en el caso de intérpretes, traductores, hablar el tema de interculturalidad, ¿no? Materiales con adecuación intercultural, comercio con productos que nuestros pueblos necesitan, ¿no? En este punto, por ejemplo, en Satipo hay una persona que no sé si le ha estudiado a la ashánica, la cosa que en su tienda todo tenía lo que la ashánica quiere. Entonces la ashánica iba de frente nomás porque sabía que ahí iba a encontrar. Y ahora esa tienda tiene 3 pisos, tiene 5 hectáreas de naranja, etcétera, etcétera, ¿no? Y el quien les habla está en el rubro de materiales con educación intercultural. Estamos queriendo hacer materiales educativos, pero con lenguas originarias de Satipo, ¿no? Porque ahí ya no solamente hay ashánica, matsicaquinte, sino están llegando los hermanas quechua hablantes que están ya posicionándose en Satipo. Entonces eso permite que podamos al menos educar a través de la sensibilización con esta empresa, digamos, que queremos emprender con algunos amigos, tanto indígenas y no indígenas. Bueno, las debilidades, el temor, falta de dinero, bueno, eso yo creo que ya les dije ya, a veces el temor es que cómo consigo los equipos. Y las amenazas, discriminación, marginación, siempre va a existir, ¿no? ¿Por qué están haciendo eso? O por gusto están haciendo eso, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto sería como una reflexión en estos 3 rubros de estudio, trabajo y emprendimiento empresarial. Varias personas a mí me inculcaron, me dijeron que tienes que leer, tienes que hablar. Lo que les falta a los ashánicas es leer y hablar, porque cuando van a hacer talleres solamente escuchan nomás, pero no hay esa retroalimentación de pregunta y respuesta. ¿Y eso a qué se debe? Porque nos falta leer bastante y aprender a hablar, conocer y preguntar, ¿no? Entonces nos falta eso, ¿no? Entonces un poco esto para la reflexión para nosotros mismos como ashánica que soy, ¿no? También necesitamos aprender cómo hacerlo y no necesitamos que nos digan lo que debemos hacer. Eso es lo que ahora estamos empezando a decirle a los hermanos desde las organizaciones
es que nos enseñen a cómo hacerlo, ¿no? Para no caer en el error de tener miedo, ¿no? La cosa es aprender, bueno, esto a pescar y no a recibir los peces en nuestras manos. O sea, el Estado, por ejemplo, en tema de PRONA, se le está dando todo, pero realmente lo consumen, realmente se sienten que ellos lo necesitan, ¿no? ¿Por qué no que sea al revés, ¿no? Ir con ellos y decirle ya cuáles crees que debes consumir para que tu niño no esté desnutrido? Entonces, esto es lo que tienes que hacer, ¿no? O sea, ¿y cómo vas a hacerlo para que tu niño no esté desnutrido? En tema de trabajo, la inclusión de profesionales indígenas en la conducción de proyectos, programas y otros genera un mayor impacto, ¿no? Por lo menos que no solamente sean equipo técnico o sean intérpretes, nomás cualquier proyecto que puedan desarrollar en las comunidades. Al menos debemos darle esa oportunidad, que sea pues director general, coordinador de proyecto, ¿no? Debemos buscar y exigir que los resultados de los trabajos ejecutados en nuestras comunidades tengan resultados cualitativos y no cuantitativos. Bueno, esto, como dije al inicio, son casi más de 10 años que se está interviniendo en las comunidades, pero sin embargo no hay resultados. El resultado, decimos que se ha dado capacitación 5 en esta comunidad. Se ha entregado esta familia 5 módulos de pollo, 5 módulos de hortalizas. O sea, esos resultados cuantitativos, pero cualitativos, cómo esa familia está a nivel individual, familiar y comunal. Eso necesitamos empezar a recibir esos tipos de resultados, porque así vamos a ver que ese indígena sí está progresando. Con esa ayuda que se le está dando, va a empezar a desarrollarse. Y cuando un indígena, una shánica desarrolla, ahí va a tener oportunidad en los espacios, ¿no? Hay becas, pero son aprovechadas por indígenas. Algunos que quizás sí pueden aprovechar, pero los otros que solamente van pues a hacer hora o porque hay alimento, hay hospedaje gratis, están ahí estudiando. Es uno, y al revés, una vez que terminen el estudio regresan a aportar en su comunidad, o solamente ellos más se quedan arriba y ya no van a su comunidad a decirles sí se puede, yo he llegado a esta altura, pero ustedes también podemos hacerlo, ¿no? Y eso en tema de los resultados, ¿no? Que sea más cualitativos que cuantitativos, ¿no? Que el cuantitativo sea un punto del desarrollo de una familia, ¿no? Más el cualitativo para ver cómo está el avance, cuánto de eso que ha recibido taller de capacitación ha ido y ha puesto que esos reclamos que ha hecho han dado resultado, ¿no? Entonces eso se necesita saber. En tema de emprendimiento empresarial, comencemos de menos a más, ¿no? Eso es lo que tratamos de hacer en este nuevo proyecto que estamos impulsando. Quizás en otros espacios podemos comenzar de ayudantes, pero con inteligencia, ¿no? Para aprender y superarnos. Pero lo importante es que estamos comenzando, ¿no? Porque como le dije, yo comencé ayudando en una organización nacional y luego se dio la oportunidad en mi mismo Satipo. Y por otro lado, el dinero es material, y como todo lo material se hace, si tú garantizas tu responsabilidad, encontrarás quien te pueda ayudar. En Satipo, Karen me dijo, Johnny, necesitamos a alguien que pueda ejecutar un proyecto de 9 meses. ¿Tú crees que vas a poder? Y yo le dije, sí, yo voy a poder, pero vas a ganar 800 soles, ¿está bien? Y yo le dije, yo quiero aprender, pero más que eso, yo quiero que al final de este proyecto veas el resultado que se puede ver en las comunidades, que eran 6.
Ah, ya, yo pensé que me ibas a decir, no me va a cubrir, yo quiero cobrar 3.000 soles. Entonces, según iba avanzando el proyecto y se han dado cuenta de que sí, hemos encontrado resultados, ya que me han avanzado 100 soles, 200 soles, hasta 1.800. Entonces, pero lo más importante es que yo dije, yo tengo que ser el ejemplo para que otros también aprendan. Y eso ha hecho que el proyecto era de presupuesto participativo, porque muchas veces muchos jefes van en los talleres de presupuesto participativo, pero solamente reclaman local comunal, pero no ve el tema de salud, el tema de educación en la misma comunidad. Y eso se ha hecho que armemos un módulo de acuerdo a ellos, como están pensando que se haga ese módulo, que sea su guía. O sea, que en su zarato no solamente esté su linterna y su pila, no, sino que tenga una guía que diga, hoy día tengo reunión de presupuesto participativo, estoy en este punto, ya qué es lo que yo tengo que llevar en mi zarato, ¿no? Entonces, ahí yo también, a modo de reflexión para indígenas como yo y los que también están en ese proceso de colaborar con los pueblos indígenas, ¿no? En sí tenemos doble voluntad para aprender y desarrollarla, ¿no? Aprender, difundir y aplicar. En Satipo casi la mayoría ya tienen conocimiento de los derechos. El convenio 169 ya lo tiene ahí en la mano. Lo que falta es, solamente los jefes nomás saben, pero falta los comuneros de la comunidad y aplicar eso. Eso es lo que nos falta, el aplicar, ¿no? Y ese es el reto que tenemos para nosotros como Ashánica, aplicar todo lo que tenemos en tema de derechos. Por otro lado, superarnos y seguir preparándonos día a día para que así podamos enfrentar cualquier forma de amenaza, porque el tema del idioma, por ejemplo, solamente se dicta en nivel inicial y primario, pero en secundaria, en universidad, ¿qué cosa es lo que está pasando, no? O sea, ¿cuál es el temor quizá de que se puede incluir el tema del idioma en secundario, en nivel universitario, ¿no? Entonces, frente a esto, siempre yo lo tengo presente como Ashánica, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Qué busco? ¿No? Pero ahí también estoy dando la vuelta en el internet para buscar las herramientas, prepararme, organizarme, participar, por ejemplo, en este tipo que me están dando esa oportunidad para compartir como Ashánica, ¿no? Y así ver cómo podemos desarrollarnos juntos en esa igualdad de oportunidades, ¿no? Bueno, eso sería todo. Espero que este seminario ha hecho que conozcan de una experiencia vivida en una comunidad y ha ido a la universidad y está regresando a su pueblo para buscar alternativas en el desarrollo de su pueblo. Gracias.